Que el Señor te bendiga. Bueno, vamos a iniciar con este video que es el primer video de la serie Voluntad de Dios. Y creo que, bueno, todos hemos en algún momento pensado, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y nos enfocamos mucho en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ya sea para otros, o algún ministerio incluso. Sin embargo, una de las cosas sumamente importantes que debemos de saber como cristianos es que la voluntad de Dios en nuestra vida, su primer significado, su primera causa es hacer en nosotros un proceso de santificación, es decir, que podamos nosotros ser fieles a Dios en aquellas cosas que necesitamos serlo. Así que quiero que nos quedemos en la carta a los Romanos, siempre en el capítulo 12. No sé si tú lo leíste, me encantaría que sí lo hubieses leído antes, por lo menos todo el capítulo, que es un capítulo muy lindo que nos habla de cómo ser sacrificios vivos para Dios. Los primeros versículos que leímos en la introducción, si te das cuenta, nos dicen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero que para eso nosotros debemos santificarnos y así poder tener acceso o vivir en la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros santificarnos? Yo quiero que te vayas conmigo al capítulo 12, versículos 3 y 5, pero dice: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos perfeccionamos unos a otros. Lo que nos está diciendo aquí en este versículo es que todos formamos parte de un solo cuerpo, y es el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Ese es el significado que esto tiene. Entonces, una de las formas importantes para santificarnos es que vivamos en una comunidad de iglesia. Por eso la iglesia existe, por eso Jesús vino y fundó una iglesia. Antes de irse, la instrucción que dejó a los discípulos era que fueran y compartieran el evangelio, y entonces los discípulos compartieron el evangelio y muchas iglesias fueron fundadas. Entonces nosotros debemos de entender que no podemos solos. Si te das cuenta, el pasaje es muy claro y dice en el 3: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Una de las cosas importantes para poder crecer en santidad es que entendamos cuál es nuestra verdadera realidad. Tú debes de aprender a aceptar tus errores, a aprender a saber qué cosas no están bien en tu vida, porque muchas veces pensamos, bueno, pero no estoy haciendo nada malo, no estoy matando a alguien, no estoy robando algo, pero probablemente estés insultando a alguien, probablemente estés ignorando a alguien, probablemente estemos diciendo cosas que no debemos decir. Entonces, pequeñas cosas en nuestra vida nos pueden ayudar a identificar qué es lo que está mal en nosotros. Si realmente hacemos una evaluación interna y nos examinamos a nosotros mismos a la luz de la palabra. Así que cuando nosotros pensamos en ello, estamos trabajando en la edificación del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, no somos perfectos. Y probablemente quizás has escuchado y dicho a mucha gente decir, ¿verdad? Pues yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia, porque la iglesia me dañó, porque la iglesia hizo esto, hizo otro. Y bueno, creo que no somos la iglesia perfecta en estos tiempos, pero eso no significa de que tú te vayas al mundo y que digas, bueno, yo voy a creer en Dios en mis propios términos, y comiences a buscar quizás diferentes predicadores en las redes y no quedarte en una iglesia. Es necesario que tú crezcas ahí, porque ahí puedes ver el ejemplo de muchas personas y eso te puede ayudar a ser, ¿verdad? Quizás hasta mucho mejor que ellos. Así que es importante que crezcamos en comunidad, como este versículo nos dice. Pero también quiero llevarte a otro versículo que encontramos siempre en ese mismo capítulo y nos dice lo siguiente. Es justo el 7 y el 8. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien.
Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Qué significa esto? Que todos en la iglesia somos parte de algo y que cuando nosotros reflejamos la santidad de Cristo, ¿verdad? Cuando realmente Dios ha sido vivo en nuestra vida, todo lo que hacemos en servicio a los demás es una muestra de esa santidad. Y con esto no te quiero decir de que si tú estás en pecado, tú no puedes ser una persona que sirva a otros, no. De hecho, hay mucha gente buena en el mundo que no precisamente es santa. Hay mucha gente haciendo muy buenas acciones, pero que nunca ha rendido su vida a Cristo. Entonces, cuando nuestra santidad refleja el servicio a otros, es una verdadera santidad y hay un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que no podemos con nuestros propios medios. El sacrificio de Jesús en la cruz fue lo que nos santificó y nos santificó una vez y para siempre. Ahora, pero la santificación es un proceso. No significa de que si tú llegas ya a un punto, yo ya soy completamente santo y ya no necesito nada más. No, todos los días necesitas ir a la cruz, necesitas pedirle perdón al Señor. Señor, ayúdame en esta área, porque esta área de mi vida me está afectando, porque esta área de mi vida necesita un cambio y la quiero sujetar a ti. Y cuando tú haces eso, realmente estás diciéndole al Señor, yo no puedo solo. Yo puedo si voy contigo, pero no puedo solo. Y el último versículo que quiero tocar es el versículo 9. No finjan amar a los demás. Ámenles de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Yo me quedé pensando mucho en esta parte porque muchas veces nosotros pensamos que la santidad es algo que solamente nos va a beneficiar a nosotros mismos, pero no es así. La verdadera santidad es amor genuino, primeramente a Dios y luego a los demás. Entonces, que nuestra santidad sea tan genuina que demuestre cuánto amas a Dios. Porque si amas a Dios, entonces será muy fácil alejarte del pecado, alejarte de esas cosas que te dañan y que sabes que estás haciendo que no están bien. Entonces será mucho más fácil. Es importante que lo hagas así, porque esto es lo único que realmente va a reflejar un amor genuino a los demás, que tan necesitados estamos en este tiempo de amar verdaderamente a los demás. Si tú te fijaste en la introducción de este video, seguimos la conversación en WhatsApp y creo que mucha gente nos ha escrito estas palabras. Y qué bueno saber de que estamos ahí para ellos, que podemos decirles, ven, yo te escucho, yo oro contigo. Probablemente tú estás necesitando eso, pero cuando lo haces por otros, el Señor también toma tu dolor. Porque si lo haces a veces no es porque no lo necesitas. Probablemente muchas veces tú has querido hacerlo y lo has hecho. Y está bien, porque debemos de reconocer que somos débiles a veces, que somos personas heridas, personas dañadas, pero que en el Señor venimos y tomamos nuevas fuerzas. Oro por ti, si tú estás necesitando a alguien que ore contigo. Quiero decirte que el Señor te ha escuchado. Así que dile al Señor conmigo, Dios, yo necesito que tu santidad, Señor, en mi vida sea reflejada al punto, Señor, de que otros puedan sentir tu amor. Yo sé, Señor, que muchas veces he luchado e intentado dejar muchas cosas, pero no puedo solo, Señor, ayúdame. Dile al Señor ahí donde estás, no puedo solo, ayúdame. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame a vivir en la santidad que tú te mereces, porque diste tu sangre en esa cruz, Señor. Y moriste y resucitaste, Señor, para darme vida. Y para que esa santidad que me otorgaste ese día sea permanente en mi vida, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor.